¿Has oído hablar alguna vez de un joven atormentado por fuerzas malignas que fue transformado por el poder de una sola oración? Prepárate para una historia de fe, valor y milagro. Imagina a un joven llamado Elías, cuya vida era un reflejo de paz y bondad, hasta que terribles pesadillas y voces siniestras se apoderaron de su mente. Pasó de ser un ser alegre a un ser atormentado, en una batalla diaria contra fuerzas que parecían invencibles. Su familia buscó desesperadamente todo tipo de ayuda, pero no fue hasta que conocieron a Jesús cuando comenzó la verdadera transformación. En este vídeo, serás testigo de la intensa lucha de Elías contra el mal, de la poderosa intervención de Jesús y de la increíble liberación que cambió su vida para siempre. La escena en la que Jesús enfrenta a los demonios dentro de Elías es escalofriante, y muestra el poder absoluto de Dios sobre las tinieblas. Si quieres ver un milagro que redefine el significado de la esperanza y la fe, no te pierdas esta emocionante historia. Dale un like. Elías era un joven que, desde muy pequeño, mostró un corazón puro y bondadoso. Nacido en un pequeño pueblo al pie de las montañas, siempre fue el orgullo de sus padres. Ayudaba en casa, cuidaba de sus hermanos pequeños y era admirado por todos por su generosidad y su espíritu alegre. Su vida parecía seguir un camino de paz y prosperidad, hasta que algo oscuro empezó a cambiar su trayectoria. Todo empezó de forma sutil, casi imperceptible. Elías, que siempre tenía sueños tranquilos y dormía bien, empezó a tener pesadillas cada vez más vívidas y aterradoras. Al principio, no les daba mucha importancia, pero pronto los sueños se convirtieron en algo más siniestro. Soñaba con figuras oscuras, figuras sin rostro que le perseguían, susurrándole palabras de odio y destrucción. Estas pesadillas le aterrorizaban, y el sueño, que antes era un refugio, se convirtió en un tormento. Las noches de pesadilla se convirtieron en rutina, y Laiche empezó a cambiar. Sus padres notaron que se estaba volviendo más distante e introspectivo, y que el brillo de sus ojos estaba desapareciendo. La alegría que solía irradiar fue sustituida por una expresión de cansancio y miedo. Pero lo que empezaron siendo pesadillas pronto evolucionó hacia algo mucho más aterrador. Durante el día, Elías empezó a oír voces. Al principio, eran susurros indistintos, pero pronto se hicieron más claros y amenazadores. Las voces le atormentaban, incitándole a cometer actos que jamás habría imaginado. Elías luchaba contra ellas, pero era como si algo en su interior perdiera fuerza. Empezó a sentir que perdía el control de su propia mente. Con el paso del tiempo, Elías se convirtió en una sombra de lo que había sido. Su cuerpo empezó a marchitarse, su piel se volvió pálida y sus ojos, antes tan vivos, eran ahora apagados y sin brillo. Empezó a evitar la compañía de otras personas, prefiriendo quedarse solo en su oscura habitación, donde las voces parecían más fuertes y las sombras más amenazadoras. Su familia, desesperada, lo intentó todo para ayudarle. Lo llevaron a médicos, curanderos y sacerdotes, pero nada parecía funcionar. Cada intento de cura solo conseguía que Elías se agitara más, se volviera más violento. Empezó a tener ataques, durante los cuales su cuerpo se contorsionaba de un modo espantoso, como si algo dentro de él intentara escapar. Los gritos de Elías eran tan intensos que se oían en todo el pueblo, llenando de miedo y tristeza los corazones de sus vecinos. La noticia del estado de Elías se extendió rápidamente. Pronto, todos en el pueblo supieron del joven que estaba siendo atormentado por fuerzas malignas. Algunos sugerían que la familia de Elías estaba siendo castigada por algún pecado, mientras que otros creían que había sido poseído por espíritus malignos. Pero independientemente de las teorías, una cosa era cierta: nadie sabía cómo ayudarle. Fue entonces cuando la madre de Elías, en su desesperación, oyó hablar de Jesús, el predicador y sanador que viajaba por las regiones cercanas. Se decía que tenía el poder de curar a los enfermos, expulsar a los demonios e incluso resucitar a los muertos. Con fe renovada, decidió que debía llevar a su hijo a Jesús, creyendo que era la última esperanza para salvar a Elías. El viaje hasta Jesús no fue fácil. Elías se resistió con todas sus fuerzas, gritando, maldiciendo, tratando de escapar del férreo control de sus padres. Su cuerpo, débil por la tortura que sufría, aún tenía fuerzas suficientes para luchar contra cualquiera que intentara ayudarle. Pero, llevados por el amor y la desesperación, sus padres no se rindieron. Lo ataron a una litera y, con la ayuda de algunos vecinos, lo llevaron al lugar donde predicaba Jesús. Cuando llegaron, fueron recibidos por una multitud reunida en torno a Jesús.
La escena era caótica, con gente gritando pidiendo ayuda, pidiendo milagros y tratando de tocar al maestro. Pero en cuanto Jesús vio a Elías, se abrió paso entre la multitud hasta el joven. La mirada de Jesús, llena de compasión y poder, se encontró con los ojos de Elías, que en aquel momento estaban llenos de una profunda oscuridad. «Tráemelo», dijo Jesús con voz tranquila pero autoritaria. Los padres de Elías, con lágrimas en los ojos, pusieron a su hijo a los pies de Jesús. Elías, casi inconsciente, empezó a temblar violentamente. Las voces de su interior gritaban, tratando de silenciarlo, pero Jesús, imperturbable, se arrodilló junto al joven y le puso la mano en la frente. «Espíritu inmundo, te lo ordeno», dijo Jesús con firmeza, «sal de este hombre y no vuelvas jamás». El cuerpo de Elías se arqueó y un grito aterrador salió de su garganta. La multitud retrocedió, asustada, pero Jesús se mantuvo firme. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía oscura, pero esta fue rápidamente consumida por la luz que emanaba de Jesús. La oscuridad dentro de Elías luchó, pero ante el poder de Dios, no tuvo ninguna oportunidad. Con un último grito desesperado, las fuerzas del mal que dominaban a Elías fueron expulsadas. El joven cayó al suelo, exhausto pero libre. Sus ojos, antes vacíos, eran ahora claros y llenos de vida. Respiraba con dificultad, pero había una paz en su expresión que no había sentido en mucho tiempo. Jesús, que seguía arrodillado a su lado, sonrió con ternura. «Ya eres libre, Elías», dijo Jesús, ayudándole a ponerse en pie. «Ve y vive tu vida en la luz de Dios. No dejes que las tinieblas vuelvan a apoderarse de ti». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elías. Apenas podía creer lo que había sucedido. Las voces que lo atormentaban desaparecieron y en su lugar se hizo un silencio profundo y reconfortante. Se arrojó a los pies de Jesús, llorando y dándole gracias por su liberación. Su familia, al verle por fin libre, corrió a abrazarle, llorando de alegría. La multitud, que antes había permanecido en silencio, prorrumpió en vítores, glorificando a Dios por otro milagro realizado por Jesús. La historia de Elías se difundió rápidamente y la fe de la gente se renovó. Muchos de los presentes ese día decidieron seguir a Jesús, creyendo que era realmente el Hijo de Dios, capaz de salvar a cualquiera, por profundas que fueran las tinieblas que lo envolvían. Después de su liberación, Elías volvió a casa con su familia, pero ya no era el mismo joven de antes. La experiencia que había vivido había dejado profundas cicatrices tanto en su cuerpo como en su alma. Aunque estaba libre de las voces y de las fuerzas del mal, sabía que aún le quedaba un largo camino de recuperación. Durante los primeros días, Elías se sintió débil y vulnerable. Los recuerdos de lo sucedido aún estaban frescos en su mente y temía que la oscuridad volviera. Pero se aferró a las palabras de Jesús y a la promesa de que era libre. Con el apoyo de su familia y su fe, Elías empezó a reconstruir su vida, día a día. Dedicó gran parte de su tiempo a la oración y la meditación, en busca de paz interior y fortaleza espiritual. Elías se dio cuenta de que su liberación no había sido solo un milagro físico, sino también una llamada a una nueva vida, una vida de servicio a Dios y a los demás. Se convirtió en un asiduo visitante de los sermones de Jesús, siempre escuchando con atención y tratando de comprender más profundamente las enseñanzas del Maestro. Cuando recobró la fuerza física, Elías empezó a ayudar a su familia en las tareas cotidianas, retomando las responsabilidades que había abandonado durante el periodo de posesión. Pero lo más importante es que empezó a compartir su historia con cualquiera que quisiera escucharle. Elías no hablaba de sí mismo como un héroe, sino como alguien que había sido salvado por la gracia de Dios, y que ahora sentía la responsabilidad de llevar este mensaje de esperanza a los demás. La transformación de Elías no pasó desapercibida para la comunidad. Los que antes le rehuían, temerosos de las fuerzas del mal que le dominaban, ahora le veían con respeto y admiración. Su historia era un testimonio vivo del poder de Dios, y muchos acudían a él en busca de consejo y oraciones. Elías acogía humildemente a todos, ofreciéndoles no solo palabras de consuelo, sino también un ejemplo de fe y perseverancia. La aldea donde vivía Elías empezó a ser vista como un lugar de fe y renovación. Renovación. La gente de los pueblos vecinos venía a escuchar a Elías hablar de su experiencia y de las enseñanzas de Jesús. Con el tiempo, la casa de Elías se convirtió en un lugar de encuentro para quienes buscaban fortalecer su fe o encontrar respuestas a sus problemas espirituales. Elías sabía que su misión no era solo compartir su historia, sino también ayudar a otros a encontrar la misma liberación que él había hallado. Empezó a rezar por los enfermos y atormentados, invocando el nombre de Jesús de la misma manera que él había sido liberado.
Y para su sorpresa, muchos empezaron a experimentar curaciones y liberaciones milagrosas. No era Elías quien realizaba los milagros, subrayaba siempre, sino el poder de Jesús actuando a través de él. Con el paso del tiempo, Elías sintió que Dios le llamaba a ir más allá de su aldea y llevar el mensaje de liberación a otras regiones. Sabía que se trataba de una gran tarea llena de desafíos, pero su fe era inquebrantable. Ya se había enfrentado a la oscuridad y había sobrevivido, y ahora estaba decidido a ayudar a otros a hacer lo mismo. Elías comenzó a viajar a las aldeas y ciudades cercanas, donde su reputación ya le había precedido. En cada lugar que visitaba, encontraba gente que necesitaba ayuda, tanto física como espiritual. Muchos estaban enfermos, otros estaban poseídos por fuerzas malignas, y había quienes simplemente habían perdido la esperanza. Elías, con la misma compasión que Jesús le había mostrado, acogió a todos con amor y paciencia. Predicó sobre la importancia de la fe, la oración y la confianza en Dios. Sus palabras no eran meros sermones, sino testimonios vivos de su propia experiencia. Elías hablaba con la autoridad de quien se ha enfrentado a la oscuridad y ha vencido, no con sus propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Su mensaje era claro: por muy profundas que sean las tinieblas, la luz de Dios siempre es más fuerte. Durante sus viajes, Elías empezó a darse cuenta de que mucha gente vivía en constante temor a las fuerzas espirituales malignas. La ignorancia y la superstición les mantenían atrapados en un ciclo de miedo y desesperación. Elías vio esto como un gran desafío, pero también como una gran oportunidad. Sabía que la verdadera liberación venía del conocimiento y la fe, así que decidió que, además de rezar por la gente, también les enseñaría los peligros de las tinieblas y cómo protegerse mediante la fe en Jesús. Elías celebró reuniones en las que enseñó la importancia de vivir una vida de rectitud, según las enseñanzas de Jesús. Hablaba de la necesidad de mantener puro el corazón, de evitar las prácticas que abrían las puertas al mal, y sobre todo, de confiar siempre en Dios. Sus palabras, llenas de convicción, llegaron al corazón de la gente, y muchos empezaron a cambiar de vida gracias a las enseñanzas de Elías. También hizo hincapié en la importancia de la comunidad. Elías sabía que, al igual que él había sido sostenido por el amor y las oraciones de su familia y amigos, otros también necesitaban ese apoyo. Animó a la gente a unirse en grupos de oración, a ayudarse mutuamente y a no dejar que nadie se enfrentara solo a la oscuridad. La fuerza de la comunidad, unida por la fe en Dios, era una poderosa barrera contra las fuerzas del mal. En sus viajes, Elías encontró con muchos casos de posesión demoníaca y opresión espiritual. Cada caso era único, y abordó cada uno con la misma determinación y fe que había mostrado en su propia liberación. En algunos casos, la batalla espiritual fue intensa y prolongada, pero Elías nunca se rindió. Sabía que estaba luchando no solo por esas almas, sino también para mostrar al mundo el poder de Dios. Estas batallas espirituales eran agotadoras, tanto física como espiritualmente. Hubo momentos en los que Elías sintió que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero nunca dejó que la duda o el miedo dominaran su corazón. Sabía que cada victoria era un testimonio del poder de Jesús, y eso le daba la fuerza que necesitaba para continuar. A medida que Elías continuaba con su misión, empezó a darse cuenta de que, para que su mensaje llegara a más gente, necesitaría ayuda. No podía estar en todas partes a la vez, y sabía que él solo no podría cumplir plenamente la llamada de Dios. Así que decidió empezar a hacer discípulos, jóvenes que compartieran la misma fe y el mismo deseo de servir a Dios. Elías buscó a jóvenes que mostraran un corazón puro y una verdadera sed de conocer a Dios. Los acogía, les enseñaba las Escrituras y compartía con ellos sus experiencias vitales. Pero más que eso, los entrenó para lidiar con las batallas espirituales que él mismo había enfrentado. Elías sabía que los desafíos serían grandes, por lo que quería que sus discípulos estuvieran preparados, tanto espiritual como emocionalmente. Los discípulos de Elías, inspirados por su ejemplo, empezaron a acompañar al maestro en sus viajes. Le veían rezar, predicar y expulsar demonios, aprendiendo no solo de sus palabras, sino también de sus acciones. Elías enseñó la importancia de la humildad, la paciencia y la total dependencia de Dios. Siempre recordaba a sus discípulos que el poder no procedía de ellos, sino de Dios, y que ellos solo eran instrumentos de su voluntad. Con el tiempo, estos discípulos empezaron a llevar a cabo sus propias misiones. Viajaron a pueblos y ciudades lejanas, llevando el mensaje de Elías y Jesús aún más lejos. Algunos se enfrentaron a grandes desafíos, pero siempre volvían a Elías en busca de guía y consejo. Él les acogía con amor, corrigiéndoles cuando era necesario, pero animándoles siempre a seguir adelante. Elías también hizo hincapié en la importancia del carácter. Para él,
No bastaba con ser un buen predicador o un gran exorcista, era esencial vivir una vida que reflejara las enseñanzas de Jesús. Enseñaba que la verdadera fuerza espiritual provenía de un corazón puro y de una vida vivida en obediencia a Dios. Elías sabía que sus palabras tenían peso porque él mismo había vivido lo que predicaba, y quería que sus discípulos siguieran ese ejemplo. Con el paso de los años, los discípulos de Elías empezaron a hacerse un nombre en toda la región. Eran conocidos no solo por sus habilidades espirituales, sino también por su integridad y humildad. El impacto de la misión de Elías se multiplicó a través de ellos, y el mensaje de liberación y esperanza llegó a muchas vidas. Cuando Elías vio el fruto de su trabajo, sintió una profunda gratitud hacia Dios. Sabía que no había sido fácil, pero cada dificultad, cada batalla, habían merecido la pena. Había sido un instrumento en manos de Dios para llevar la luz a muchos que vivían en la oscuridad, y ahora, a través de sus discípulos, esa luz seguiría brillando incluso después de su partida. Pasaron los años y Elías, ya anciano, sintió que su tiempo en la tierra se agotaba. No temía la muerte, porque sabía que para él, la muerte solo sería el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. Sin embargo, había una última cosa que quería hacer antes de partir: volver a su pueblo natal. La aldea donde todo comenzó seguía ocupando un lugar especial en el corazón de Elías. Allí había experimentado el amor de su familia, la amabilidad de su comunidad y, lo más importante, la milagrosa liberación que había cambiado su vida para siempre. Sabía que allí quería pasar sus últimos días, rodeado de los que le querían y habían formado parte de su viaje. Cuando Elías regresó a su aldea, fue recibido con gran alegría. Los aldeanos le recibieron como a un héroe, pero él, con la humildad que siempre le había caracterizado, insistió en que toda la gloria debía darse a Dios. Elías pasó sus últimos días compartiendo sus experiencias y enseñanzas con todo aquel que quisiera escucharle. Sabía que su tiempo se agotaba, pero quería asegurarse de que la gente a la que tanto amaba se mantuviera firme en su fe. También reunió a sus discípulos para una última charla. Elías sabía que continuarían su misión después de su partida, y quería dejarles un último mensaje de aliento y amor. Les recordó la importancia de permanecer unidos, de seguir confiando en Dios en cualquier circunstancia y de no dejar nunca que el orgullo o la arrogancia les desviaran de su camino. Cuando llegó la hora final de Elías, estaba en paz. Tendido en su lecho, rodeado de su familia y amigos, rezó una última oración, dando gracias a Dios por su vida y por todas las bendiciones que había recibido. Sintió la presencia de Dios a su lado y supo que estaba a punto de entrar en la luz eterna. Elías murió con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había cumplido su misión. Su cuerpo fue enterrado en la aldea, pero su historia, sus enseñanzas y su ejemplo perduraron en los corazones de todos los que le conocieron. Tras la muerte de Elías, sus discípulos continuaron la misión que él había comenzado. Viajaron a lugares aún más lejanos, llevando el mensaje de Jesús y el ejemplo de Elías a miles de personas. En cada pueblo y ciudad que visitaron, dejaron un legado de fe, esperanza y liberación. La aldea donde nació y murió Elías se convirtió en lugar de peregrinación para muchos. La gente venía de todas partes para visitar la tumba de Elías, buscando inspiración y renovación espiritual. Sus discípulos volvían a menudo a la aldea para enseñar y compartir historias sobre su maestro, asegurándose de que su legado nunca fuera olvidado. El impacto de Elías no solo se midió por el número de vidas que tocó directamente, sino también por el movimiento de fe y renovación espiritual que inspiró. La luz que trajo al mundo continuó brillando a través de sus discípulos y de aquellos que fueron tocados por su mensaje. Elías vivió una vida extraordinaria, pero no porque buscara la gloria o el poder. Vivió con humildad, poniendo siempre a Dios y a los demás en primer lugar. Su historia es un testimonio del poder de Dios para transformar vidas y llevar la luz a las tinieblas más profundas. Puede que la misión de Elías comenzara con la liberación de un joven atormentado, pero su verdadera obra fue mucho mayor. Ayudó a construir un legado de fe que seguiría creciendo e inspirando a las generaciones venideras. Y aunque su tiempo en la tierra llegó a su fin, su luz nunca se apagó y siguió brillando en los corazones de aquellos a los que tocó. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y renovación. ¡Inscríbete ya!